Muy buenos días o buenas noches más bien. Queremos darles la bienvenida a este congreso en misión y el tema que me tocó a mí compartir con ustedes es la realidad del círculo del silencio. Vamos a ver de qué se trata el círculo del silencio, vamos a ver qué estados comprende y vamos a conocer un poquito más acerca de lo que enseña o lo que sabemos acerca de esta región, un poquito de cómo piensa la gente, la cosmovisión y demás. Así es que ponga mucha atención para que saque el mejor provecho de este mensaje. Quiero presentarles primeramente a ustedes esta gráfica que son estadísticas relacionados con las religiones de nuestro país. En esta gráfica usted puede encontrar el porcentaje de cada religión en México, de acuerdo con los datos del INEGI, del Censo de Población y Vivienda desde el año 2010. En este año 2020 se hizo un nuevo censo, pero aún no tenemos los datos. Recuerden que por causa del coronavirus se suspendió el censo y no tenemos toda la información que debiéramos de tener para esta fecha, pero con la información que tenemos podemos ver que el catolicismo tiene un 82.7% de porcentaje, los protestantes y evangélicos un 7.5%, algunas otras religiones bíblicas diferentes que no son evangélicas tienen 2.3%, hay religión judaica, existen gente sin religión o gente que no especificó la religión que comprende o que practica. Así es que esta es básicamente la información que tenemos al día de hoy. Vamos a continuar y en esta otra gráfica encontramos lo que son las religiones en México en el año 2017. En este gráfico podemos ver que el catolicismo bajó al 79%, el protestantismo subió al 11%, la gente que no tiene religión o que mencionó que no tiene ninguna religión es 4.7%. Cuando hablamos de gente que no especificó qué religión tiene, 2.7%, otras 1.3% y los testigos de Jehová 1.3%. Es interesante porque quiero aclarar un poquito de que cuando la gente, hay gente que es cristiana y que pues nosotros sabemos que como creyentes en Cristo Jesús no practicamos propiamente una religión, sino una relación personal con Dios. Entonces es posible que algunas personas hayan dicho que no tienen ninguna religión, pero realmente son cristianos, pero no tenemos esa información claramente. Así es que con esta información es la que contamos hasta el año 2017. Para el año 2019 la gráfica cambió. Si ustedes se fijan aquí, el catolicismo bajó nuevamente a 77.5%, el protestantismo subió a 12.5% y todos los demás datos se mantuvieron exactamente iguales. Entonces, lo que está subiendo es las religiones consideradas como protestantes y lo que está disminuyendo es el catolicismo. Entonces, básicamente gente que se está moviendo del catolicismo hacia el protestantismo. Esta es nuestra realidad como país, ¿verdad? Esta es nuestra realidad como México, como nación. Entonces, quiero presentarles a continuación este mapa. Este mapa es como una radiografía religiosa de nuestro país. En el color verde, ustedes pueden encontrar los estados con mayor porcentaje de cristianos evangélicos en nuestro país, porcentajes que van desde el 12 hasta el 20%. Los estados que están pintados en color amarillo son aquellos estados que tienen un porcentaje de cristianos evangélicos entre 9 y 12%. El color naranja va del 6 al 8.9%, el color rojo va de 4 a 5.9%, pero el color morado va del 2% hasta el 3.9% de cristianos evangélicos. Si ustedes se fijan, hay una concentración de estados en los cuales el porcentaje de cristianos evangélicos es muy bajo o es el más bajo de nuestro país y todos están en el centro y occidente de nuestra nación. Entonces es muy interesante la ubicación y vamos a ver
¿qué hay alrededor de ello, no? ¿Qué estados son estos? Bueno, estamos hablando del estado de Zacatecas, estamos hablando de Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Querétaro, que son lo que consideramos los estados menos evangelizados en nuestro país. Ya les digo, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del año 2010. En estos estados vive una gran cantidad de población. Si ustedes se fijan, en Guanajuato estamos hablando de que hay casi 5 millones y medio de habitantes, pero de ese 5 millones y medio de habitantes, solo el 2.6% son cristianos evangélicos. Guanajuato es el estado menos evangelizado de nuestro país. Le sigue Zacatecas con 2.8%, Michoacán con 3.1%, Jalisco con 3.2% y Querétaro con 3.2% también, y Aguascalientes con 3.5%. Entonces tenemos esta información disponible. Si ustedes se fijan, es una población bastante grande. Si sumamos la población total de todos los estados, estamos hablando prácticamente de 22, un poquito más de 22 millones de habitantes, que tienen entre 2.6 y 3.5% de cristianos evangélicos. Es decir, a nivel estatal, estas son las características religiosas, ¿verdad?, de estos estados que tienen un porcentaje muy, muy bajo de cristianos evangélicos. Estamos hablando que el 96.5% no conocen de Cristo, no tienen una idea clara de lo que es el Evangelio, o un poquito más, ¿no? Nos podríamos ir al porcentaje un poquito más alto, ¿verdad? Pero si lo redondeáramos con el estado más evangelizado de estos que están aquí, que es Aguascalientes, 3.5, entonces hablamos que el 96.5% de la población no tiene un entendimiento claro del Evangelio. Cuando comparamos el centro de México con Sudamérica, posiblemente el centro de México contiene la más alta concentración de cristianos, donde hay menos cristianos evangélicos en toda Latinoamérica hispanohablante. De verdad es como un foco rojo para nosotros. Necesitamos entender la necesidad tan grande que hay en nuestro país y en esta región en específico del centro de México. Si ustedes ven las estadísticas de el porcentaje de evangélicos en México comparado con Centroamérica, son muy reveladoras, porque México tiene 7.5, vimos de acuerdo al censo, pero aquí lo redondeamos a 8%. Pero el estado menos, el país menos evangelizado de Centroamérica tiene 15%, es Costa Rica, y tiene 15%. Y el más evangelizado es El Salvador, con un 33% de cristianos evangélicos. Imagínense que es ese 33% comparado con el 8% o 7.5% de México como país. Y si nos vamos a esta región, estamos hablando de menos de 2%, 3% de cristianos evangélicos. Entonces, la necesidad en esta región del país es muy grande, y hablamos que todo Centroamérica, que habla español también, igual que esta región, también podría ver esta zona como un campo de misión. Entonces, creo que necesitamos voltear a ver a esta zona por la necesidad tan grande y tan tremenda que hay del Evangelio en esta zona. Fíjense, el centro de México, comparado con los países latinoamericanos hispanohablantes con menos porcentaje de evangélicos, también estamos hablando de que se queda muy por abajo, ¿no? Esta región del centro de México, que considera casi 22 millones de habitantes, es un porcentaje de cristianos del 3%. Paraguay tiene 6, Uruguay tiene 6, Colombia tiene 8, México tiene 8, Cuba tiene 9% de cristianos evangélicos. Pero compare por favor la población que hay en cada uno de estos países. Esta región del centro de México tiene más habitantes que países completos, ¿no? Como Cuba, que tiene 11 millones de habitantes, comparado con esta región que es casi la mitad de la población. Es como si
todos los habitantes de Cuba, ¿verdad?, estuvieran en esta región 2 veces. Colombia, por ejemplo, tiene el doble de habitantes de esta región. Uruguay tiene 3 millones de habitantes, tenemos 7 veces más habitantes aquí que en Uruguay. Y Paraguay igual, ¿no? Estamos hablando de prácticamente 7 millones, entonces son 3 veces más habitantes aquí. Entonces es una población tremenda. Son ciudades enormes, son ciudades de muchos habitantes que requieren escuchar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque más del 97% de esa población no conoce de Cristo. Usted puede hacer el cálculo, el 97% de 21 millones de habitantes, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? Estamos hablando de un número importante de personas que no han escuchado nunca el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A esta región le conocemos como el Círculo del Silencio. Es el área que se encuentra en los municipios de Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Zacatecas, Querétaro, San Luis Potosí, Aguascalientes y Nayarit. Y en esta región hay una zona en donde hay más de 115 municipios que tienen 1% o menos de cristianos evangélicos. Fíjese, 115 municipios con 1% o menos de cristianos evangélicos en esta región. En esta zona significa que si hay 1% o menos, usted tendría que recorrer cuando menos 100 casas para encontrarse con una persona que conozca de Cristo. Yo le pregunto, en su ciudad, en la zona donde usted vive, ¿cuántas personas conoce usted que son cristianas? ¿Cuántas personas sabe usted que ya han tenido un encuentro con Cristo? Quizá la persona que vive enfrente de su casa conoce de Cristo, a lo mejor la persona que vive al lado de su casa, o quizá pasan 2 casas, ¿no? Y a la tercera ya hay un creyente en Cristo Jesús. Hay lugares en nuestro país donde usted puede encontrar una iglesia en una esquina y en la esquina de enfrente hay otra iglesia. Pero en esta zona usted puede recorrer pueblos enteros y sin encontrarse una sola iglesia cristiana evangélica. Usted puede recorrer ciudades y ciudades y ciudades y no se va a encontrar un solo texto bíblico pintado en una pared, porque no hay cristianos evangélicos que estén proclamando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso le conocemos a esta región como el Círculo del Silencio, porque es un círculo en donde no hay personas que estén hablando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La necesidad en esta región es tremenda, porque si usted compara, hay países de habla musulmana que comparado con esta zona tienen más cristianos que esta región de México. Y usted no necesita, si usted es mexicano, no necesita visa para venir a esta región. Si usted es latinoamericano o hispanohablante, no necesita aprender un nuevo idioma para venir a compartir a esta región. Usted solamente necesita ese llamado de Dios y usted necesita ser obediente al llamado que Dios le está haciendo para venir a esta región a compartir el Evangelio de Cristo. Nosotros estamos en una región que se conoce como los Altos de Jalisco. El estado de Jalisco es el estado que más municipios con 1% o menos de cristianos evangélicos tiene de todos. Aquí hay 52 de los 115 municipios, 52 están aquí en Jalisco. Pero la región de los Altos de Jalisco es muy interesante porque la región de los Altos de Jalisco comprende 24 municipios, de los cuales 22 municipios tienen 1% o menos de cristianos evangélicos. Nosotros estamos en esta región, nuestro municipio tiene 1.1%, así es que el otro municipio también está por un número similar. Pero esta es una región muy religiosa. Cada año vienen más de 6 millones de peregrinos a San Juan de los Lagos. San Juan de los Lagos es la región más religiosa, ¿verdad?, de esta zona, ¿verdad? Y creo que necesitamos entender un poquito cómo piensa la gente de aquí. La Basílica de la Virgen de San Juan es la que más dinero colecta para el Vaticano en todo el mundo. Por esta razón
el obispo de la región tiene un control muy estricto de la gente para evitar el fortalecimiento de los grupos evangélicos. Es muy difícil compartir el evangelio en esta región, porque tan pronto una persona empieza a mostrar interés en conocer la palabra de Dios, el resto de la comunidad inmediatamente lo absorbe y lo jala nuevamente para que se regrese y ya no se siga congregando, ya no siga conociendo del amor de Cristo. Pero yo quisiera que usted pensara, ¿por qué la gente es así? ¿Por qué la gente reacciona así? ¿Por qué la gente le resulta tan difícil aceptar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué a las personas se les dificulta entregarse a Cristo? ¿O por qué ha sido que las iglesias no hemos podido hacer efectivo el evangelismo en esta zona? ¿O no se ha logrado alcanzar a más personas para Cristo en esta zona? ¿Será que no se ha hecho esfuerzos? Hay denominaciones que tienen más de 150 años en el país y en 150 años no hemos volteado a ver a esta región del país. ¿Qué está pasando? ¿Por qué somos tan inefectivos? Creo que necesitamos analizar la cosmovisión, es decir, la forma de vivir o la forma de ver el mundo de las personas que viven en esta región. Quiero contarles un poquito de la historia de esta zona. Hace algunos años, allá por el año 1926-1928, surgió en esta zona un movimiento de guerra que se le conoce como la Guerra Cristera. Casi no aparece en los libros de historia, pero si usted busca en YouTube, busca videos acerca de la Guerra Cristera, hay películas que hablan de la Guerra Cristera y explican este fenómeno religioso. ¿Qué pasó ahí? Bueno, si ustedes saben, hoy en día tenemos lo que se conoce como la separación de la iglesia y el Estado. Es decir, que la iglesia se dedica a los asuntos religiosos y el Estado se dedica a gobernar. Pero esto no siempre ha sido así. En la antigüedad, la iglesia tenía demasiada influencia y demasiado poder en nuestro país, al punto que todo lo que hoy conocemos como registro civil lo manejaba la iglesia. Todo lo que conocemos como panteones los manejaba la iglesia. Si alguien no era católico romano, no podía sepultar sus cuerpos, ¿verdad?, en un panteón, ¿verdad?, porque necesitaba ser de esa religión. Las actas de nacimiento las expedía la iglesia católica. La fe de bautismo servía como un acta de nacimiento en la antigüedad, pero con Benito Juárez y las leyes de reforma vino lo que se conoce como la separación de la iglesia y el Estado, pero bueno, no se implementó inmediatamente. Cuando Plutarco Elías Calles quiso implementar las leyes de reforma y hacer efectivo esa separación de la iglesia y del Estado, implicaba que una buena parte de los bienes de la iglesia católica pasaban a ser propiedad de la nación y se le quitaba todo el poder. La educación también estaba en manos de ellos. Así es que cuando hay este movimiento político para tomar el poder como debería de estar de acuerdo a la Constitución, pues hay un movimiento religioso en esta zona en donde asusan a la gente, no motivan a la gente a levantarse en armas en contra del gobierno para tratar de impedir este movimiento legal, ¿verdad?, que se estaba haciendo. Entonces se levanta una revolución, viene el ejército a tratar de calmar este movimiento cristero, y bueno, es una revolución tal cual, no es una guerra tal cual que el gobierno tiene que detener, ¿no? Y llegan a acuerdos y todo, y se disuelve ese movimiento. Pero si usted ve el mapa que tenemos en pantalla, esa zona de roja es donde hubo brotes de alta importancia. La zona naranja hubo brotes cristeros de mediana importancia, y la zona amarilla hubo brotes esporádicos de poca importancia en relación con la guerra cristera. El resto del país, lo que está en gris, ni cuenta se dieron de este movimiento que hubo. Entonces, en esta zona la gente es muy religiosa, tiene mucha religión, pero no tienen una relación personal con Dios. Cuando comparamos el mapa que yo les presentaba al inicio
que incluye el porcentaje de evangélicos en México por estado con el mapa de la guerra cristera, usted va a notar que la zona roja coincide prácticamente a la perfección con la zona morada de nuestro país, o sea, la zona menos evangelizada. Ahora bien, ¿por qué este fenómeno? Bueno, en esta zona, ¿verdad? La gente es descendiente de aquellos que dieron su vida en la guerra cristera. Es decir, que usted puede hablar con las personas de esta región y se va a encontrar que el abuelo o el tatarabuelo resulta que anduvo en la guerra cristera. Y entonces para ellos dejar la religión católica es traicionar la memoria de aquellos familiares suyos que dieron su vida en cuestión de su fe. Entonces es muy difícil para una persona de repente decir, no, yo ya no practico esta religión, ahora voy a practicar esta otra, porque tienen en su mente eso, ¿no? Eso es una traición tremenda para ellos, contra lo que pues sus abuelos o sus bisabuelos dieron la vida para defender. En ese sentido, ¿verdad? Si nosotros no estamos conscientes de ello, pues vamos a fracasar a la hora de querer compartir el evangelio con las personas. Entonces, a los que dieron su vida en la guerra cristera, a algunos de ellos los convirtieron en santos. Y existen estampitas, existen imágenes, medallas de esos mártires cristeros que la gente usa, ¿verdad? Y la gente le reza a ellos, les pide favores. Y de hecho, el último santo mexicano fue un niño que se le conoce como un niño mártir cristero, ¿verdad? El nombre de ese niño es José Sánchez del Río, es de aquí de la zona de Michoacán, que está dentro de esta región que se conoce como el Círculo del Silencio, y ese niño fue a la guerra, y cuando le preguntaron, o su mamá le preguntó a este niño, pero ¿por qué quieres ir a la guerra? Este niño le respondió a su mamá, dice, nunca ha sido tan fácil ganarse el cielo como ahora. Entonces en su pensamiento de todos los que dieron su vida o que ingresaron a la guerra cristera, era de que por ir a la guerra cristera ellos iban a obtener la salvación, aunque nosotros sabemos por la palabra de Dios que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y no por obras para que nadie se gloríe o nadie se jacte. Pero este niño fue a la guerra creyendo que de esa manera iba a ganarse el cielo. Y entonces la gente aquí venera a los mártires cristeros. Hay calles que se llaman así, hay colonias que se llaman así, hay iglesias dedicadas a los mártires cristeros. Hace algunos años estuvimos en Piedras Negras, Coahuila, y la catedral de Piedras Negras, Coahuila está dedicada a este niño cristero. Entonces hay una organización que se llama la Guardia Cristera, y es una organización a nivel mundial que se dedica a promover el culto a los mártires cristeros en todo el mundo, y están activos hoy en día. Entonces esta región es la cuna de ese movimiento, así es que imagínense cómo cree la gente que está aquí en esta región. Quiero que veamos esta tabla, ¿verdad? Que tienen ahí en su pantalla. Y en este mapa, en esta pantalla, perdón, tenemos los municipios con 1% o menos evangélicos que se encuentran dentro del Círculo del Silencio. Como les decía, Jalisco tiene 52 municipios, que equivale al 30.1%. Michoacán tiene 14.5%. 23 municipios, Guanajuato 15, Zacatecas 12, Querétaro 5, San Luis Potosí tiene 5, Aguascalientes tiene 2 y Nayarit tiene 1, lo cual suma 115. Es decir, y todos ellos es el 75% de los municipios con menos de 1% de cristianos evangélicos. Quiero decirle que hay otros estados, aparte de estos que le estoy mencionando, que también tienen 1% o menos de cristianos evangélicos, pero están distribuidos a lo largo de nuestro país. Pero nos enfocamos en esta región porque están todos concentrados aquí. Son 115 con 1% o menos de cristianos evangélicos que están en estos 5 o 6 estados de nuestro país, de la región, ¿verdad? Hay otros estados, como les decía,
que tienen así esa población, ¿verdad? Que tienen porcentajes de 1% o menos. Ahí están los diferentes municipios, los diferentes estados donde hay ese tipo de población. Quiero también que usted vea en el mapa, por ejemplo, tenemos al estado de Guanajuato. El estado de Guanajuato tiene varios municipios con 1% o menos de cristianos evangélicos. Los que usted ve coloreados en morado, entre más oscuro esté, más se acerca al 0%. Entre más claro esté el color, más se acerca al 1%. Pero ese es el estado de Guanajuato. Si vemos a continuación, está el estado de Jalisco, que yo les mencionaba hace un rato. Es el estado que más municipios tiene de cristianos evangélicos. Si vemos a continuación el mapa de Michoacán, en el mapa de Michoacán encontramos también que hay algunos municipios que tienen 1% o menos de cristianos evangélicos. El estado de Nayarit solamente tiene un municipio con 1% o menos de cristianos evangélicos. El estado de Querétaro también tiene varios, Pinal de Amoles, Colón, Pedro Escobedo, Peña Miller, ¿verdad? Son municipios que tienen 1% o menos de cristianos evangélicos. Y San Luis Potosí tiene algunos municipios, pero fíjense que están colindando con Jalisco o con Guanajuato. Más bien es frontera con Guanajuato los municipios que están en el área de San Luis Potosí. Y el estado de Zacatecas también tiene algunos municipios, pero si se fijan es en el borde sur, salvo el municipio que está allí al norte, que también tiene 1% o menos de cristianos evangélicos. La pregunta que salta para nosotros es, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ahora usted entiende la realidad de esta religión, religiosa de esta zona. Usted entiende y conoce cómo está la situación en estos municipios y en estos estados. Pero, ¿qué vamos a hacer? Porque necesitamos iglesias, necesitamos plantar iglesias en cada uno de los municipios menos alcanzados de esta región del Círculo del Silencio. Y yo quiero desafiarlo a que usted considere seriamente qué es lo que Dios quiere que usted haga. Porque independientemente de lo que usted esté pensando, ¿verdad? A lo mejor usted va a decir, es que yo no soy misionero. Pero mire, si usted viene a vivir a esta región, la verdad es que todos somos misioneros. Los que hemos creído en Cristo Jesús, somos llamados a predicar el Evangelio. Esa es la gran comisión. La gran comisión se nos dio a todos y cada uno de nosotros. Pero si usted viviera en esta región, usted podría alcanzar con su testimonio, usted podría hablar a sus vecinos, a sus conocidos, la necesidad de Cristo, ¿verdad? Y podría apoyar a un misionero o a una familia misionera que esté trabajando en esta zona. Usted puede venir con toda su familia a trabajar, usted puede venir en viajes cortos de una semana, de 2 semanas, un mes, para apoyar el trabajo que se está haciendo en esta región. Ustedes pueden juntarse varias iglesias de Piedras Negras han venido a compartir el Evangelio en esta región y ha sido de mucha bendición el trabajo que ellos hacen cuando vienen, porque miren, es difícil el trabajo en esta zona y se necesita hacer, como quien dice, hay que picar piedra, ¿no? Para poder sembrar la tierra, para poder plantar la semilla, necesitamos romper la dureza del corazón de las personas. Para poder plantar la iglesia en San Juan de los Lagos, una iglesia de Estados Unidos estuvo viniendo por casi 8 años. Año tras año venían 1 semana o 2 semanas solamente a hacer caminatas de oración. No hablaban de Cristo, no compartían el Evangelio, solamente caminaban por toda la ciudad y oraban por la gente. Hoy, gracias a Dios, hay una iglesia establecida como fruto de ese trabajo de oración que esta iglesia estuvo realizando durante tantos años allí en San Juan de los Lagos. Hay otra iglesia, ¿verdad?, que ya está establecida ahí de más tiempo, pero ¿qué son 2 iglesias, 3 iglesias, 4 iglesias
para una población de 50, 60 mil habitantes. Realmente necesitamos muchas más iglesias en toda esta región. Así es que yo quiero desafiarle a que usted ore al Señor, a que usted se meta con Dios y le pregunte a Dios qué es lo que usted tendría que hacer para apoyar la siembra de iglesias en esta región del Círculo del Silencio. Quiero invitarle, tenemos nuestra página web www.benuevas.com, está el correo electrónico correo@benuevas.com y usted puede solicitar más información, usted puede solicitar los mapas para estar orando en sus iglesias, usted puede hablar o comunicarse por teléfono con nosotros, comunicarse a través de las redes sociales. Estamos para servirles y de verdad déjenos saber qué es lo que Dios le está diciendo a usted que haga, qué es lo que Dios quiere que usted haga con esto que ahora usted ya sabe. Muchas gracias por su atención. Soy Luis Joel García y estamos para servirle.